Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a terminar esta serie de enseñanzas que habíamos dejado antes de la enseñanza navideña, ¿no? El fruto del Espíritu. Nos quedan algunos todavía, así que vamos a leer ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hasta aquí amén la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Esta noche vamos a hablar acerca de Dios, acerca de la fe, ¿no? Pero por ahí a la mitad del mensaje vamos a salir para otro lado y usted va a decir, ¿qué tiene que ver lo que está predicando con la fe? Fíjese que esto que estamos viendo en esta noche es el séptimo elemento. La fe es el séptimo elemento que forma parte, gloria a Dios, de aquellos componentes que hacen al fruto del Espíritu Santo. Esto más o menos lo habíamos visto ya hace un par de semanas atrás. Veníamos estudiando cada uno de los elementos que componen el fruto del Espíritu. Habíamos visto que estos elementos son la evidencia de que nosotros somos cristianos. Es la evidencia de que hemos nacido de nuevo, que hemos sido regenerados y que caminamos conforme a la voluntad de Dios. Hermano, algunos de estos elementos todavía están en plena gestación, en plena formación. Todavía no han llegado a completarse. Pero así todo, tienen que comenzar a verse las evidencias de que somos cristianos. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria a Dios. Estamos acostumbrados, siempre hablamos del pueblo de Dios, ¿no? Nos encontramos con personas que dicen ser cristianas, pero cuando vemos, hermano, la manera en la que se nos conducen, nos damos cuenta, hermano, que no hay evidencias de que haya frutos en su vida. O sea, no están manifestando frutos, y los frutos, decimos, son las obras visibles. Esas obras que nos pide también allá a Santiago, cuando decía a Dios que la fe debe ir acompañada de obras, y no justamente de obras, sino que las obras de las cuales está hablando Santiago, según también habíamos estudiado hace un tiempo, eran, gloria a Dios, el fruto del Espíritu Santo, el caminar, el fruto del andar cristiano, que sinceramente muchos no lo tienen. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, hermanos, que no se sabe qué es verdaderamente lo que son. Cristianos no son, pero cuando uno ve cómo están andando, cómo se manejan en su vida cotidiana, no sabemos si son cristianos o qué es lo que sea. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, vamos ahí a Efesios capítulo 5 para que usted pueda entender algunas cosas. Efesios capítulo 5, ahí abajo, ¿cómo está? De Gálatas, ahí pegadito a Gálatas, la carta que le sigue es Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí amén a la palabra de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, abrimos la Biblia, aquellos que todavía no les ha resplandecido, según dice el profeta Isaías, si no dicen conforme a la ley del testimonio, dice que no les ha amanecido. Pero hay muchos hoy, hermanos, que todavía no les ha amanecido. ¿Por qué? Porque leyendo la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, que fornicación, impureza, avaricia y todo este tipo de cosas ni aún se nombre de nosotros. Pero cuando hablan de estas cosas, se le están echando el fardo, le están echando el paquete ¿a quién? A la gente que no conoce al Señor. Pero que si nosotros vemos lo que dice la Escritura
está siendo dirigida directamente ¿a quién? Al pueblo de Dios. Ahora, si esta palabra, hermano, está dirigida al pueblo de Dios, ¿por qué apóstol Pablo dice claramente, fornicación y toda impureza o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos? Quiere decir, hermano, que hay muchas personas que están dentro de la iglesia, que supuestamente son cristianos, que no son santos, pero que tienen estas prácticas. ¿Me van entendiendo? Nosotros sabemos, hermano, y yo conozco mucho, y ustedes conocen muchas personas que están dentro de la iglesia y mantienen estas prácticas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender que todo este tipo de prácticas que tenemos desde el versículo 3 hasta el versículo 5, prácticas, hermanos, que tiene la gente que no conoce al Señor, pueden tener la gente que supuestamente, entre comillas, conocen a Cristo? ¿Cómo puede ser que haya gente dentro de la iglesia que esté predicando en los altares, que esté enseñando supuestamente la palabra de Dios, que esté orando por los enfermos, que esté al frente de las congregaciones, que tengan todavía este tipo de prácticas? ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Evidentemente, hermano, porque no hay frutos espirituales en la vida de las personas. Todos los cristianos, hermanos, en determinado momento tienen que empezar a manifestar los frutos. Ahora, cuando la persona viene al Señor, la persona es confrontada por la palabra y empieza a entender cuáles son las cosas que tiene que dejar de hacer. No es que nosotros le decimos y le obligamos a la persona que deje de hacer esto, que deje de hacer lo otro, sino que la palabra misma lo está confrontando y el Espíritu Santo le va a ir redarguyendo y le va a ir dando también la fuerza para que pueda dejar esas prácticas que sabemos que a Dios no le agradan. Hoy, lamentablemente, muchas prácticas que están dentro del pueblo de Dios y la gente dice, no, pero no importa porque a mí el pastor me dijo que Jesús me ama. Yo puedo hacer lo que quiera, puedo vivir de cualquier manera, total, Jesucristo ya pagó todo en la cruz del Calvario, yo no tengo que hacer absolutamente nada, Él pagó el precio, por gracia soy salvo. ¿Cuántos dicen amén? Pero la gracia, hermanos, conlleva un compromiso que muchos cristianos no entienden. Esa gracia que es derramada sobre el cristiano a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Dios nos tomó del lugar en el que estábamos, nos trajo a la luz de las tinieblas a la luz, nos hizo resplandecer la verdad por la palabra en nuestro corazón. No nos cobró, hermanos, los pecados pasados, sino que los perdonó. Éramos dignos de muerte, mas después de conocer a Cristo nos dio vida y vida en abundancia. No nos dio el pago que merecíamos. Ahora, cuando vemos que una persona hace semejante favor, a nuestro favor, valga la redundancia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser agradecidos. Cuando vemos estas prácticas dentro del cuerpo de Cristo, vemos, hermanos, que hay personas que no son agradecidos. Yo conozco muchos pastores que son, hermanos, de terror, pero de terror de verdad, ¿eh? ¿Vio Freddy Krueger, eso, el de la película Pesadilla? Bueno, yo conozco pastores que son peor que Freddy, son una pesadilla peor que Freddy. Pastores que están en adulterio, pastores que mantienen relaciones con las hermanas de las iglesias, hermanas que mantienen relaciones con los hermanos de las iglesias y están en la parte del altar, algunas son pastoras. No sé dónde salió eso de pastora, pero bueno, hay algunas que dicen que son pastoras, ¿cuántos dicen amén? ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Por qué tiene que haber eso dentro del pueblo de Dios? Fornicación, impureza, avaricia. Habíamos hablado ya una vez qué era la avaricia. La avaricia, hermano, es esa ambición desmedida por los bienes materiales, y aquellos que son avaros van a tratar de alcanzar, hermano, aquellos bienes materiales sin importar por encima de quién tengan que pasar, a quién tengan que pisotear o a quién tengan que causarle daño o causarle males. Eso es la avaricia. Ahora, ¿por qué está eso metido dentro de la iglesia? Porque hay personas que todavía no se han convertido verdaderamente al Señor. Ahora, está hablando también de que tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, como convienen, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Cuántas veces yo he escuchado a cristianos que se golpearon el pie y la red? ¡Ah! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Qué es eso? Es una grosería. Ahora, Dios nos manda a nosotros, después de estar en Cristo, seguir teniendo el mismo vocabulario.
¿Cómo tiene que ser nuestro vocabulario según dice la palabra de Dios? Con acciones de gracias. A veces la gente pasa por acá y dice, un día pasaban los hermanos, no sé si las hermanitas, güey, que pasaba un día, yo estaba clavando ahí, me pegué un martillazo y pegué, ¡gracias! Que se me caían los lagrimones. Y pasó uno y me miraba y se reía. Y me decía, mirá este loco, casi se arrancó la pierna. Pero ¿qué es más fácil? ¿Dar acciones de gracia? O abrir la boca y que salgan cocodrilos, lagartos, escorpiones, cucarachas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Yo conozco pastores que se golpean y dicen, la pucha, dicen. Le meten la T, le sacan la T, pero le ponen la CH. Pero ya está. Nada más que ya cuando fue a salir le cambió un poquito, pero nació de lo profundo del corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, ¿esas personas, hermanos, están manifestando frutos del Espíritu en su vida? No. Qué tremendo, ¿no? Ahora, tampoco palabras deshonestas ni necedades. ¿Qué es una necedad? ¿Alguien sabe lo que es un necio? Yo anteayer, hace unos días, ¿no? Hace 2 días me parece que fue, casi me desaté con una persona, porque no sé cómo pasó por acá, la cuestión que entró, empezó a una mercadería con mi esposa, no sé qué onda ahí, pero siempre apareció con un chisme, ¿no? Y yo escuché, digo, no es así. Y esta persona estaba defendiendo su chisme, sabiendo que su chisme era una mentira. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y medio que se sulfuró, ¿no? Y yo que yo tengo una sutileza para confrontar a veces, y tiré 2, 3, dejé picando y yo estaba por explotar, ¿no? Y estaba esperando ponerle la frutillita a la torta, pero después me calmé y dije, no, porque me tenía que ir a trabajar y si lo iba a seguir para largo. Ahora, hay personas, hermanos, que defienden a capa y espada su necedad, su mentira, su chisme, su difamación, sea lo que sea. Cualquier sea esa obra perversa, la van a defender a muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que eso no tiene que estar en nosotros. ¿Van entendiendo? Ahora, estamos hablando de las prácticas que no tendría que haber, pero hay en la vida del cristiano. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿sabéis esto? Versículo 5. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todas estas personas que viven de esta manera, y dice ser cristiano, yo conozco unos cuantos, acá en el barrio también y en otros lados, pero acá en el barrio conozco muchos, que se piensan, hermanos, que ya están ahí ya tocando, pero a Dios, los pies del Señor allá sentado en su trono. Sin embargo, dice que no tendrán herencia. No son salvos, no hay evidencias de salvación en su vida, por lo tanto no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Ahora, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire qué tremendo. Nadie os engañe. No está diciendo que el pecado los engañe. Está diciendo que nadie, o sea, que ninguna persona los engañe trayéndoles otra enseñanza, hermano, que no sea la correcta. Que no venga ningún pastor, ningún líder, hermano, ninguno que diga ser hijo o hija de Dios, tratando de traer una enseñanza que no es la que dice la Biblia. Trayendo una enseñanza, hermano, de la carne. Una enseñanza guiada por su propia vivencia. Yo siempre digo, no, a mí me han acusado de todo. A mí me han acusado de adúltero, de violador. Bueno, hace rato que no viola a nadie, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que violó a una chica? ¿El año pasado fue? ¿El año pasado? Venía con la bicicleta por la escuela 14, que les conté, ¿no? Venía por la escuela 14 y no vi una chica de 12 años y le dije, súbete a mi bici, se subió, me llevó y la violé. Ahora, esta persona que me difamó se enteró, ¿no? Y los padres, si sabe todo el mundo, según lo que chismeó esta mujer, ¿nos enteraron los padres de esta chica que yo la violé? ¿La chica no se enteró que fue violada por mí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Y por qué sigo en libertad? Cuando yo me enteré, hermano, que me habían ensuciado, llegó hasta allá, hasta cerca de Juan 23, dije, no puede ser. Y yo veo que yo hay una particularidad que tengo, dentro de la mansedumbre que Dios me dio, pero no me callo la boca para confrontar
la mentira. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Voy a buscar a esta persona que se encargó de desparramarlo en un lugar y otro evangelista, entre comillas, que estaba en pecado, vino a querer predicar una vez, no le permití y se fue malo y escuchó esto y empezó a divulgar, ¿no? Pero yo llegué a la raíz. Cuando llego a esta persona, voy a la casa de la que supuestamente dijo, que era acá de este barrio. ¡No! Yo jamás. ¿Quién le dijo? Su amiga, tal. Ah, no, pero esa está enfermita de la cabeza, no sabe lo que dice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estaba defendiendo su necedad. ¿Va entendiendo, no? Ahora, a estas personas hablan de todo el mundo. Yo conozco, acá en el barrio conozco mucho. Allá para el fondo que son cristianos. No acá nomás al ladito, sino allá al fondo, el barrio es completo. Para acá atrás, que dicen ser cristianos. Y muchos de ellos, hermanos, hasta predican en los altares. Tienen parte en los ministerios. Y son, hermanos, peores que el mismo diablo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero cuando usted los ve dentro de la iglesia, son como San Cayetano. ¿Vio el santito de los católicos, San Cayetano, que tiene la coronita, ¿cómo se dice? Una aureola de aurea, bueno. Son santos, inmaculados, pero cuando salen de ese lugar, por Dios, ni ellos se aguantan. Hasta el diablo los ve y corre. Ahora, estas personas, cuando enseñan la palabra de Dios, no enseñan, no pueden enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque no la están viviendo. Por eso, hermano, tenemos hoy tantas religiones, tanto como los testigos de Jehová. Si nosotros analizamos, hermano, de dónde salieron los testigos de Jehová, quién fue el fundador de los testigos de Jehová, quién fue el padre de los testigos de Jehová, que se nació en una cuna cristiana y por rebelde, por adúltero y por pecador salió y formó una religión en la cual él podía vivir como se le daba la gana. Por eso tenemos tantas religiones hoy en todo el mundo. Por eso tenemos distintas iglesias, que cada iglesia tiene una doctrina diferente. Hay pastores que se separan, no le aguantan más a la mujer, se separan, se casan se divorcian, se vuelven a casar, siguen siendo pastores, pero esa práctica la predican en su iglesia. Entonces le permiten al pueblo que se divorcie, que se case de vuelta, divórciese, cásese las veces que la ley se lo permita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él está en esa situación. ¿Cómo él, estando en esa situación, va a predicar la verdad y decir que eso no tiene sustento bíblico? Cuando todo el mundo sabe cuál es la condición en la que está él. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Yo conozco pastores acá en Corrientes, que a veces los escucho por la radio, y vive diciendo, yo digo acá a mi pueblo, pero yo no puedo decir por la radio que todos me atacan, que todo esto, que todos se enojan cuando yo predico, porque el problema de ellos no es problema mío. La radio no es para eso. Pero este pastor en la radio dice que él siempre se reconoce y sabe cuando peca y está hablando de que continuamente mete la pata. Y que todo el mundo lo juzga. Y que ya saben quién es, ¿no? Y que toda la hermanita se ríe, que escuchó. Y que todo el mundo se levanta en contra de él. Pero es un hombre, hermano, que se acostó con el 15% de las jóvenes de la iglesia. El otro 15% se fue porque no quiso. Y el otro 40% la sigue atormentando. ¿Cuánto dicen? 15 y 15, 30 y 40 son 70. Y quedan 30% de casadas, de las cuales 15 ya han caído en sus garras y las otras están siendo perseguidas. Pero siempre es que no se entere la pastora. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque es una revelación de parte de Dios. Y todo el mundo sabe, hermano, lo que está haciendo ese pastor. Pero tiene más o menos 120 personas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cómo se explica eso? Ahora, cuando vemos lo que hay dentro de esa congregación, hermano, un día el hermano tiene a su esposo y se le fue con el otro y él agarró la otra y le van, tome y traiga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y va a una iglesia que está, ahí casi digo el nombre. Una iglesia que está por acá, nomás que pasa exactamente lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vemos esas iglesias llenas de gente en estas condiciones. Hermano, ¿será que van a poder alcanzar algún beneficio de parte de Dios? No, sino que van a alcanzar condenación. Primero, porque han tomado por poco la inmunda la sangre que Jesucristo derramó por ellos en la cruz del Calvario. Y segundo, se están burlando de la palabra de Dios, intentando acomodarla a como a ellos les dé la gana. Me estabas preguntando, hermanita, hoy, ¿qué tengo que hacer con esas personas que me dicen eso? No los recibas. Acá hay cristianos que vienen, por eso que a mí nadie me quiere. Acá hay cristianos que vienen con esas mañas. Yo le digo a mi esposa decirle que no lo recibo.
Y si por ahí no está mi esposa, le digo a Elías. Y por ahí Elías a veces no le sabe decir, ahora hermano, no te quiero recibir. No me podés, no te quiero recibir. Que Dios te bendiga. Lo bendigo, pero que se vaya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso que yo mucho no soy santo de la devoción de muchos. Hermano, ¿de qué sirve de que yo me ponga a hablar y me contamine con la pudredumbre que me está sembrando una persona que está totalmente errada? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. La hermana, si viene uno y se siente y le empieza a hablar peste de pali, ¿usted qué va a hacer? Tiene que decir que se vaya. A vos te empiezan a hablar peste de tu papá, a vos de tu esposa, a usted de su esposo. ¿Usted se sentaría a que recibir eso? ¿Usted recibiría eso? Entonces tampoco nosotros podemos recibir, hermano, este tipo de cosas que son nocivas ni van en contra de los principios que ya tenemos estipulados por la palabra de Dios. ¿Van entendiendo? A veces pensamos que no, pero es mi esposo, pero es mi hijo, es mi hija. Tu Dios no es más grande que tu esposo, no es más grande que tu hija, no es más grande que tu hijo, no es el que le dio la vida a tu hijo, a tu hija, a tu esposo y que te da la vida a vos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Algunas veces tenemos que tener una postura firme. Pero, por Dios, tenemos también, hermano, nosotros en este tiempo que saber con quién estamos hablando. Yo le decía a la hermanita hoy, si viene una persona que recién está conociendo al Señor, el primer año voy a tener todo el amor y la mansedumbre para tratar de enseñarle que no es así. Pero si ya cuando hace 5, 6 años, 7, 10 que está en la iglesia y me sigue con la misma, no, hermano, es un necio, yo ya no puedo tener más claro, porque me voy a terminar quebrantando regalado. Yo que yo me corto el pelo así, ¿no? Pero si yo no me cortaba el pelo así, tendría el pelo como mi esposa. Mirá, de tantos quebrantos con tanta gente que, hermano, no les entra bala. Pero no porque no entiendan, sino porque no quieren dejar la situación, el tipo de vida, hermano, la forma de vida que tienen. No quieren cambiar su forma de vivir, pero ellos quieren entrar en el reino de Dios. Cuando dice la palabra de Dios que estamos leyendo ahora, que ninguna cosa impura entrará en la presencia de Dios. Ahora, esa gente, ¿y por qué tenés que santificarte? Porque nada impuro entrará en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Elías, anda a traerme una cucharita, un poquito de agua de ahí del tarro del perro, le vamos a poner una gotita nomás acá, y le vamos a dar a los hermanos. ¿Quién se anima a tomar? ¿Quién se anima a tomar? Nadie. ¿Por qué? ¿Quién es mi perro? ¿El diablo? ¿Que no pueden tomar el mismo agua que toma mi perro? Es una sola gotita le voy a poner. ¿Por qué no van a tomar? Encima estoy pastoreando una iglesia delicada. Cajetilla le decimos en Buenos Aires. ¿Cuántos dicen amén? ¿Son cogotudos? ¿Ustedes no son capaces de tomar un vasito de agua con una gotita del... Entonces si te saco una gotita de inodoro, menos. ¿Tomaría usted? ¿Y por qué hay mucho que cuando abren la boca es mejor tomar agua del inodoro? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, si nosotros no somos capaces de tomar todo este vaso de agua, nada más que con una gotita en un gotero, una sola gotita de agua del inodoro, una gotita nomás ahí, y no la agua cochina, sino ya cuando se tiró la cadena que parece que está blanquita, está blanquita. Si yo se la saco y se la pongo en un vaso, usted no se va a dar cuenta que es del inodoro. Pero como le estoy diciendo que una gotita del inodoro, te va a decir, no la voy a tomar. Pero si yo no le digo nada, usted toma y no se da cuenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero como usted está sabiendo, no quiere tomar, porque está contaminado, ¿o no? ¿Será que usted con una gotita de las mañas que está teniendo va a poder tener entrada en el reino de Dios? Una gotita, como una pizquita, no mucho, chiquitito, aisito, como dice Correntino. ¿Será? Nada inmundo entrará en la presencia de Dios. Es decir, que todos esos hermanitos que andan ahí teniendo doble vida, que usted le ven en la iglesia, gloria a Dios, que están predicando la palabra y le dicen al pueblo, usted, la iglesia, tiene que hacer esto, y después usted le ve que hijo de esto, hija de aquello, que cocodrilo, que lagartija. Usted ya sabe cuál va a ser el fin de esa persona. Y cuando a esa persona le diga, vos haces acepción de persona, no, hermano, vos no sos cristiano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Es verdad o no es verdad? Hay muchos que todavía nos cuesta, ¿no? Pues yo ya tengo una postura más firme con eso, yo voy de frente, como dicen muchos, ¿no? Mi esposa como que me dice, pero no es así. Mi esposa me dice que yo, ¿qué? Lastimo, no, yo no lastimo, yo digo la verdad.
Es mejor decir la verdad, hermano, que andar con cosas raras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si yo le digo a Darío, mira Darío, déjame 500 pesos. Y después me dice, mira Darío, no te voy a poder pagar. Y se va a enojar, pero va a entender, no te puedo pagar. Pero si lo tengo mañana, mañana, lo tengo 2 años, y se va a enojar, pues. Le estoy dando vuelta. ¿Qué es mejor? ¿Decir la verdad o andar con vuelta? ¿Cuántos dicen la verdad? El diablo anda con vuelta, nosotros tenemos que decir la verdad. Pero se va a dar cuenta por qué, hermano, tenemos que decir la verdad. Fíjese, entonces, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo, cuando hablamos de fornicario, ya sabemos de que estamos hablando tanto de lo sexual como también de lo que es idolátrico. Nada inmundo, o sea, de nada. Hay muchos tipos de inmundicia, no solamente, hermano, en el aspecto sexual. Ahora, ¿sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nadie os engañe con palabras, gloria a Dios, vanas, por las cuales que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuándo viene la ira de Dios sobre la iglesia? Cuando practican tales cosas, porque automáticamente se constituyen en hijos de desobediencia. Ahora, vuelvo a reiterar, acá la palabra dice que no que el pecado te engañe, que nadie te engañe. El pecado no te puede engañar. Nosotros sabemos, hermano, lo que es pecado, sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Antes de conocer a Cristo sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Antes de conocer a Cristo sabíamos, hermano, la esposa sabía que si se iba con otro era cochinada, el esposo también. Sabía que si robaban era pecado. Sabía que si hablaba mal de otro era pecado. Si tenía bronca, si tenía rencor, ¿qué era? Pecado. Antes de venir a Cristo, ¿sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal? Sabíamos. ¿Cuánto más ahora que conocemos la palabra? ¿Está entendiendo? Por eso no podemos permitir que nadie nos engañe. El pecado no te puede engañar, el hombre sí te engaña. Y te dice, bueno, hacer de esta manera, no te hagas problema, seguí así, que esto, que aquello. El otro día una hermana que congregaba con nosotros, después se fue a congregar con un pastor, no amigo, medio conocido, ¿no? Vamos a decir conocido. Y un día viene el siervo de Dios y me dice, yo le pregunté, ¿por qué no lo confrontás con la situación en la que está? Porque conociendo la palabra tantos años, ahora está juntada, está en pecado, viene el Señor y se va al infierno, se pierde el arrebatamiento. No, que el pastor le había dicho, su pastor, que Dios no se olvida de sus hijos. Y ellos tomaron como que Dios, entonces Dios en algún momento, igual ya se salva, está en pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo le dije, ¿por qué no le estaba yo en ese momento? Yo le digo la verdad, sí. Dios no se olvida de sus hijos, pero los que están en pecado, ¿qué son? No son hijos de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Qué hace Dios? No los mira. Hasta que no salgan de esa situación. Hay mucha gente engañada hoy dentro de las iglesias. Ahora, ¿por qué le estoy contando? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Veo que siempre nos vamos para otro lado, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver todo esto que yo le estoy contando con la fe? Escuche bien. Hoy, a través, hermano, de estas situaciones de pecado, están reduciendo la gracia de Dios. Es como que la gracia de Dios está siendo cada vez tenida menos en cuenta. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. Hoy hay muchas personas, hermanos, que están persuadiendo y están engañando a multitudes. Las iglesias que están llenas porque están todas estartaladas. Yo el otro día le decía a una persona, le decía a mi esposa, ¿no? Tengo a mi cuñado también es pastor, diciendo que también es una iglesia de poder, pero está empezando a perder aceite de la vasija. Empezaron a cambiar el evangelio. Ya no predican más el evangelio. Predican salga Satanás, van a estar los enfermos, prosperidad, siembre, y eso le gusta a la gente. Me decían que el otro día estuvo en un culto en la iglesia, ayer Darío. No había lugar, había como 80, 90 personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se pedía un voto para esto, plata para acá, ¿cuántos dicen gloria a Dios? El Espíritu Santo me revela a 12 personas que tienen 100 pesos en esta noche y dice el Señor que usted ponga esos 100 pesos, levante un voto de 100 pesos, pague esta noche y Dios te va a bendecir, te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y dice que no pasaron las 12
Dice que pasaron como 20 personas. Ahí nomás ya juntaron 2.000 pesos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando el pastor Sotelo, ¿te acuerdas que estuvo el otro día? Vio que se está acercando. Imagínense, están en una iglesia llena y están buscando la manera de salir y volver a los orígenes. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que están poniendo en peligro su salvación. Entonces yo les decía, eso la Biblia no dice primero. Nosotros no podemos coimear al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a sobornar con plata al Espíritu Santo si la plata es de Dios? El oro y la plata son de Dios. Ahora, ese no es el Evangelio de la cruz, hermano. Entonces, en donde hay una iglesia que no se predica el verdadero Evangelio, hay mucha gente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cuando se predica el verdadero Evangelio, nadie nunca lo confronta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces viene la palabra y yo estoy predicando y yo miro el cielo raso. Porque ya no, así me pasaba, nomás siento en el espíritu, ¿no? En alguno que dijo, acá la palabra nos está decapitando. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que a través de usted ser confrontado por esta palabra, usted tenga un cambio de vida. Porque así como está, ni sueña con entrar al reino de Dios. ¿Está entendiendo? Segunda de Corintios capítulo 11. Entonces, minimizan el pecado, gloria a Dios, y reducen la gracia de Dios. Segunda de Corintios 11, 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean, gloria a Dios, extraviados de alguna manera de la verdadera fidelidad. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, temo que vuestros sentidos, nuestras emociones, sean extraviados, o sea, sean sacados de la verdadera fidelidad. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cuando una iglesia entera, hermanos, se vuelca en pos de aquellos líderes, de aquellos pastores, de aquellos predicadores, y adopta estas formas erradas de vivir, automáticamente, gloria a Dios, quiere decir que han sido engañados con mucha astucia. Los han sacado del verdadero camino. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Satanás, la serpiente antigua. ¿Qué le dijo a Eva? Porque Dios dijo que morirá. No dijo que moriremos. Dijo que no. Yo te digo así, Eva, mirá que yo, diablo, a mí me vas a enseñar. Es así. Ah, y capaz que no muera, che. Entonces comió de lo que no tenía que comer y se dio cuenta que no murió. Pero se dio cuenta que vino a ser conocedora del bien y del mal, porque se dio cuenta cuál era la condición en la que estaba y en dónde había caído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué tremendo, ¿no? Hoy todos los cristianos quieren ser sabios, son todos sabios, son todos más sabios que Dios. Todos conocen la Biblia. Todos conocen la Biblia, hermano, y todos saben más que Dios de la Biblia. Yo conozco pastores, hermano, que hasta dicen que han tenido nuevas revelaciones. Pobrecitos de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, no, porque acá la palabra dice así, y es así, a mí me parece que es así. ¿No escucharon ustedes gente que dice así? A mí me parece que es así, y así es. ¿Qué dice la Biblia? Que ninguno debe ser sabio en qué, en su propia opinión, sino que tema a Dios y apártese del mal para alcanzar misericordia. Libro de los Proverbios. Es tremendo, ¿no? O sea, cada una de estas cosas raras que se están metiendo, predicando en las iglesias, hermano, con un solo versículo bíblico tiramos por tierra todas esas doctrinas. Mire qué tremendo. Pero continuamente, ¿no? Continuamente me vienen con esto, con aquello, y como un solo versículo. Con un solo, hay un montón de doctrinas, hermanos, erradas que están dentro de las iglesias, que con un solo versículo las desbaratamos, porque son herejías diabólicas. Ahora, fíjese lo que dice acá, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Qué está diciendo ya en aquellos tiempos apóstol Pablo? Si viene otro y te predica a Cristo de otra manera, no como te la predicamos nosotros, o sea, inspirado por el Espíritu Santo fueron los apóstoles, si te predican otro evangelio, lo vas a tolerar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando él a los corintios les escribía estas cartas,
los corintios le contestaban, le decían que él era confrontador y que era agresivo, pero cuando estaba lejos. Pero también el apóstol Pablo, por la palabra, en una de sus cartas, segunda de Corintios, les dijo: estoy dispuesto a proceder con la misma osadía, tanto por carta como en persona. Y fue a Corintios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque era una iglesia, hermano, que estaba llena de estas prácticas que habían hecho extraviar de Dios, de su verdadero caminar, de su verdadera fidelidad. Ahora, nosotros, hermanos, no podemos decir que no conocemos la verdad. Ahora, nosotros tenemos que entender, acá dice en el versículo 3, dice que de alguna manera, la segunda parte del versículo 3, se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Guarden bien este versículo, esta palabra, fidelidad, porque de eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a hablar de la fidelidad. ¿Por qué vamos a hablar de la fidelidad? Porque nosotros, según dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 21, dice que nosotros tenemos la unción del Santo, y por tener la unción del Santo, la unción de Dios, tenemos la sabiduría de Dios y conocemos todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20 dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, versículo 21: os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Cuando escribió esta carta, ya era aproximadamente año 90 después de Cristo, ya casi en el ocaso, ya cuando antes de morir Juan, antes de recibir la revelación del Apocalipsis. Ya era anciano, estaba preso en la isla de Patmos, las canteras en donde iban todos los prisioneros que llevaba el ejército romano. Y ahí ya envía esta carta, gloria a Dios, a la iglesia que estaba en Éfeso, y decía que él escribía estas cosas porque ellos conocían la verdad y que ninguna mentira procedía de la verdad. Ahora, ¿hoy la iglesia conoce o no conoce la verdad? La conoce. ¿Por qué no viven conforme a la verdad? Porque les agrada vivir en la mentira. ¿Por qué, hermano? Porque da más placer el pecado, gloria a Dios, aleluya, a la carne, que el hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios edifica el espíritu y subyuga la carne. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo, hoy estamos llenos de gente carnaza dentro de las iglesias que no buscan de Dios, hermano. Y, gloria a Dios, al no tener la unción del Santo sobre su vida, no pueden discernir. Y aquellos que disciernen, andan en la carne, tampoco pueden vivirlas, porque no hay frutos. No hay evidencias de arrepentimiento, no hay evidencias de conversión en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Son cristianos mundanos, cristianos paganos. Ahora, vamos de vuelta ya a Gálatas 5:22, para que usted pueda entender por qué le estoy hablando de la fidelidad. La palabra fe, de la cual estamos hablando acá en el final del versículo 22, es la palabra pistis en el griego. ¿Y qué significa pistis? Pistis significa firme convicción en lo que uno ha oído. En nuestro caso, ¿qué vendría a ser? La palabra de Dios. Creemos en Jesús y creemos en su palabra. Eso es pistis. Es una firme convicción en lo que hemos oído. O sea, esta fe es una firme convicción en lo que hemos oído. Ahora, esta fe no solo se refiere a creer en Cristo, sino que también nos mantengamos fieles a Él y en su palabra. Podríamos traducir fe como fidelidad. La palabra fe, la palabra pistis del griego, también se traduce como fidelidad. La fe, hermanos, de la que está hablando, como fruto, como elemento componente del fruto del Espíritu, que es el amor, no es la fe, la certeza de que yo sé que voy a tener el auto, que yo sé que me voy a recibir en la facultad, que yo sé que voy a tener plata. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No, es la fe de la cual se traduce
esta palabra pistis, que es fidelidad. No significa la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve, sino que significa fidelidad, la firme convicción de creerle a Dios y a su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pistis también tiene otro aspecto, significa quedarse quieto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Al lado de aquel al cual hemos prometido serle leal. ¿Está entendiendo? Yo le digo a Jonathan, allá en la heladería del Polo, le vamos a hacer un piquete ahí en la puerta de... ¿cómo era? De Piacere, y le van a dar un... pero no hay problema. Yo vendo el Polo, pero yo soy tu amigo, yo, cuando venga ahí. Estamos en la puerta y yo estoy con el hermano ahí, ¿no? Y cuando vienen todos los otros, yo le prometí serle leal. Y cuando vienen los otros me voy. Y lo agarran a él y... ¿Va entendiendo? Eso es no mantenerse firme, no quedarse quieto con fidelidad al lado de aquel al que nosotros le prometimos lealtad. ¿A quién le prometimos lealtad? ¿Será? ¿Usted le prometió lealtad a Jesucristo? ¿Se la prometió en algún momento? ¿Le está siendo fiel? ¿Hay fidelidad en su vida para con Dios? ¿Hay fidelidad en su vida para con Jesús? ¿Será? No me conteste, usted sabrá. Fidelidad, escuche bien, es una actitud que se le demuestra a alguien, aquel nosotros al cual hemos recibido un gran favor. O sea, recibimos un gran favor de Dios, la salvación y la vida eterna, y prometimos serle fieles. Eso significa la fidelidad bíblica de la cual está hablando apóstol Pablo, que es este componente, gloria a Dios, del fruto del Espíritu Santo. Ser fiel significa cumplir las obligaciones. O sea, esto estoy sacando todo del ISOR de la traducción del hebreo, del griego. O sea, por eso yo les enseñaba una vez que el lenguaje griego es un lenguaje muy rico, muy didáctico, ¿no? Entonces nosotros cuando estudiamos el griego no es que encontramos como el diccionario castellano dos cositas. Encontramos, hermano, la verdadera etimología, raíz etimológica de la palabra. Ahora, ser fiel significa cumplir las obligaciones contraídas, las promesas hechas y no defraudar la confianza que alguien ha puesto en uno, incumpliendo esas, gloria a Dios, promesas. O sea, serle fiel a alguien es mantenerse firme y cumplir aquello que nosotros hayamos prometido a esa persona de la cual nosotros recibimos un gran favor. En este caso, Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, hermanos, a través de estos elementos que forman parte del fruto del Espíritu Santo, que pasan a ser la evidencia de una conversión, de una regeneración, de un nuevo nacimiento, de que somos nueva criatura? Vuelvo a reiterar como dije al principio. Algunos todavía, hermanos, no han terminado de desarrollar cada una de estas facetas en su totalidad, pero vamos camino a la perfección. O sea que en lo poco, hermano, que estamos creciendo, ya tiene que empezar a haber algunos frutos, tiene que empezar a haber algunas pequeñas evidencias de que estamos caminando en fe, que estamos caminando en fidelidad y obediencia a nuestro Dios. ¿Van entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo es derramado dentro de nosotros, ese mismo Espíritu Santo es el que nos da que tiene la capacidad de poder producir este tipo de frutos, este tipo de elementos en nosotros, este tipo de cualidades, las produce el Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos empezar a reproducir el carácter de Dios. ¿Va entendiendo? Por eso digo, el mejor ejemplo de fidelidad que tenemos nosotros es Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos sabían que Dios es fiel? Y ahora lo vamos a ver por la palabra. Dios es fiel. Y si nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo y ya comenzamos nosotros a gestar, se ha comenzado a gestar, gloria a Dios, una nueva vida en nuestro interior, esa vida tiene que salir para afuera y esa vida tiene que llevar frutos. ¿Qué son esos frutos? Son la evidencia de que estamos en este tiempo capacitados para empezar a reproducir el carácter de Dios. ¿Me entendieron más o menos? Porque por ahí está claro, ¿no? ¿Entendieron bien lo que quiero decir? Aunque hay poca gente hoy. Entonces podemos comenzar a reproducir el carácter de Dios. Por ende,
tenemos que ser fieles, porque Dios es fiel. ¿Jesucristo es fiel? ¿Nosotros podemos ser fieles? A través del Espíritu Santo, sí. Ahora, vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, para que usted pueda ver, gloria a Dios, la fidelidad de Dios. Hermano, la fidelidad de Dios no quiere decir que cuando nos apretan los zapatos, tiene que venir Dios y me tiene que dar un zapato nuevo. Sino que la fidelidad de Dios te dice que cuando te están apretando los zapatos, Dios te lo va a ceñir más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que cuando te empiezan a salir callos, te van a salir llagas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, pero eso no es amor. ¿Cómo que no? Es amor y fidelidad. Y ahora lo va a ver desde el punto de vista bíblico. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones. ¿Encontraron? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es, ¿qué dice la Biblia? Grande es tu fidelidad. Esta palabra fidelidad que tenemos aquí en Lamentaciones es una palabra que se traduce del hebreo enumá. La palabra enumá en el hebreo también significa firmeza. O sea que, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es tener firmeza. ¿Para qué, hermanos? Para ser leal a aquel del cual hemos recibido un gran favor. Y no solamente para eso, cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades, quedarnos quietos, no salir corriendo para atrás. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, dice el escritor de la carta a los hebreos, sino de aquellos que perseveran para la preservación del alma. El hombre que es fiel no corre. Imagínense los soldados batallón van a la batalla, gloria a Dios, ahí en Kosovo, póngale en Kosovo, en Afganistán, y van para adelante, ¿no? Y cuando vienen los talibanes van todos de vuelta para atrás y lo dejan al general solito. Qué feo sería, ¿no? ¿Cuántas veces usted hace lo mismo? Va para adelante y cuando viene un momento difícil se vuelve para atrás y nos está manifestando que es fiel a Dios. Porque nosotros queremos ser fiel a Dios, hermano, cuando las cosas van bien. Pero la fidelidad no se manifiesta cuando las cosas van bien. Porque cuando las cosas van bien, es todo lindo. El tema es cuando las cosas comienzan a andar mal. Ahí es donde nosotros vemos la fidelidad que nosotros estamos manifestando. Acá Dios había llevado a su pueblo, ¿a dónde? A la cautividad. Estaban, gloria a Dios, cautivos en la tierra de Babilonia. Imagínense, estaban como esclavos. ¿Por qué? Por su rebeldía. Porque habían adulterado y habían fornicado tras dioses ajenos. Dios, durante muchos años, durante siglos, hermanos, trató de corregir el caminar del pueblo de Dios a través de los profetas. Como no entendieron, vino el juicio de Dios. En ese lugar, en donde ellos estaban cautivos, ellos pudieron experimentar la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen? Porque dice aquí la palabra de Dios, que nuevas son cada mañana. A pesar, hermano, que estaban siendo corregidos, estaban bajo el juicio de Dios, Dios aún seguía teniendo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no miente ni hijo de hombre al arrepentirse. ¿Cuántos dicen? Ahora fíjense, vamos a ver un poquito más acá. Bueno es, versículo 25, los que esperan en él, al alma que lo busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo sobre su juventud. Aquellos, ¿no?, que cuando le empiezan a apretar los zapatos ya empiezan a despotricar en contra de Dios, y ya no congrego más, si no me dan no voy más a la iglesia, no oro más, no hago más. ¿Quién pierde? ¿Pierde Dios? Qué tremendo, ¿no? A esa gente, ¿no?, que vamos a decir gente picuda, de tipo muy largo para picotearle, pregonarle a Dios, fíjese lo que le dice el Señor. Dice que se siente solo y calle, versículo 28. Porque es Dios quien se lo impuso. Cuando estás en un problema, ¿quién te lo impuso? ¿Por qué? ¿Porque te portaste mal? No sabemos.
Si me porté mal, me la aguanto. Si no me porté mal, sigo siendo fiel y permaneciendo firme al lado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. O sea, a lo mejor hay esperanza, a lo mejor no, pero por si hay esperanza, mantenete fiel y humillate. Eso quiere decir la palabra de Dios. Versículo 30. De la mejilla del que lo hiere y sea colmado de afrenta. O sea, aguántese. Bien, más claro, échele agua. Versículo 31. El Señor nos rechaza para siempre. Esta es la parte que más me gusta de todo el capítulo 3 de Lamentaciones. Antes, si bien aflige, también se compadece, ¿según qué? Según su gran misericordia. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en un proceso, son cosas que el Señor no acepta. Pero tenemos que pasar por ahí. Ahora, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Aunque seamos fieles, aunque nos mantengamos en fidelidad y pasa algo, ¿tenemos que seguir siendo fieles? ¿Por qué? Porque es Dios el que está dirigiendo, manejando toda la situación. Bendito sea el Señor. Dice, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? Versículo 40, escudriñemos nuestros caminos, busquémonos, gloria a Dios, y volvámonos ¿a quién? Y volvámonos a Jehová. ¿En qué debemos volvernos a Dios? En fidelidad. Ahora, emuna es una palabra, gloria a Dios, que significa firmeza, además de fidelidad. Emuna es una palabra que se usa para describir una obligación oficial. También se traduce como quedarse quieto. Ahora, esta palabra se traduce para describir una obligación oficial. Está hablando de la fidelidad de Dios. O sea que Dios prometió sernos fieles. Y es como que hay un documento firmado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios dijo, prometió, puso su sello y Él no se puede volver atrás en lo que ha prometido. Las promesas que Dios nos dijo, que eran para nosotros, van a venir. Pero eso no quiere decir, hermano, que la vida tenga que ser color de rosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque sinceramente, ustedes tienen, todos tenemos amigos y hemos tenido, pero yo no tengo amigos. Pero he tenido amigos. Amigos es una palabra muy... Puedo decir que ya en los años que tenemos todavía no tengo una amistad tan profunda, pero puedo decir que Darío es mi amigo, porque a veces le digo, Darío, hermano, no me vengas ni siquiera a nada. No estoy para nadie. No tengo a veces, ¿cuántas veces me dijiste, hermano, voy? Hermano, no tengo ganas de recibir a nadie. ¿Está entendiendo? ¿Usted tiene alguna amiga que sea amiga? A un amigo me dice, mirá, estoy yendo para tu casa, no vengas porque no tengo ganas de recibir a nadie. Sin embargo, a otro que no es amigo, y bueno, vení. Porque el amigo te va a saber entender. ¿Cuántos dicen es así? ¿Entienden lo que es la amistad? A muchos dicen, todos son amigos. No, yo es muy difícil que tenga amigos, porque cuando yo digo las cosas se enojan todos. Pero amigo es una palabra muy grande. Mi único amigo, ¿saben quién es? Como decía un pastor también que siempre andaba. Mi único amigo es Jesús. Y tu único amigo, el único y verdadero amigo es Jesús, porque es al único que nosotros le podemos decir, es así. Con las personas siempre tenemos que andar dibujándola. ¿Cuántos dicen la? Son muy contados aquellos que tienen un amigo de verdad que le pueden decir, no, mirá, te compré la torta para tu cumpleaños, mirá, ¿sabes qué? No tengo ganas de recibir, no quiero hablar con nadie. Nos vemos mañana o pasado. Listo, chao, que Dios te bendiga. Y vas a saber entender. Ahora, si no es tu amigo, va a ser, me compré la torta, mirá lo que me hace, me arqué, con cara de perro, como dicen muchos. Pero al verdadero amigo usted le dice cómo está su situación, es sincero y te sabe entender y te va a ayudar. ¿Cuántos dicen algo? ¿Está entendiendo? Por eso. Entonces, emuna es una palabra para describir una obligación oficial, o sea, la que Dios ha tomado con nosotros, y se traduce como también quedarse quieto. Fidelidad es ser firme y quedarse quieto al lado de aquel, gloria a Dios, al cual uno le es o dice que le es leal. Cuando viene el momento difícil, ahí es en donde Dios dice, donde Dios no dice, sino Dios ve a ver si somos leal o no somos leal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Qué tremendo, ¿no? Historias. Ahora,
Acá, aunque el pueblo de Dios había fallado de una manera terrible, no fue consumido, hermano. Porque Dios había hecho una promesa de dar liberación a ese pueblo. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo y dio liberación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo mismo nos pasa a nosotros. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículo 11. Ahí vamos a ver la fidelidad, la verdadera fidelidad de Dios. 2 de Timoteo 2, 11. ¿Encontraron? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también, ¿qué va a pasar? Si somos muertos con Él, mira si viene Nerón o Calígula encarnado, resucitado, ¿cómo que dicen? Ahora esto de la nueva era, reencarnado, y te persigue con una antorcha para quemarte vivo. ¿Usted qué haría? Y te dice, seguí predicando la palabra, seguí yendo a la escuela, se te prendo fuego. ¿Usted qué haría? No me digan, no es la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Otro día estaba mirando a una mujer cristiana en un país islámico. ¿Qué le estaban haciendo? Por ser cristiana. La agarraron con varas, la masacraron en una plaza pública. Por ser cristiana. Y por usar pantalones. Lo más, usar pantalones porque allá vaya a buscar una mujer del Islam, una musulmana con pantalones, no existe. Porque el pantalón, mire, hasta ellos que están como el mismo diablo, saben que el pantalón no es para la mujer. Esta es la hermanita para eso que están predicando. Ellos supuestamente defienden el Corán y están predicando la doctrina del diablo porque el Dios de ellos, Alá, es el Dios Baal, el Dios Luna. No es el Dios de la Biblia. Ellos con el Dios de la Biblia no quieren saber nada. No quieren saber nada ni con la Biblia, ni con los judíos, ni con los cristianos. Cuando se la agarraron con los cristianos, ¿por qué? Porque más o menos estamos emparentados con los judíos. Así que imagínense cómo están. Y esta mujer, por usar pantalones y por ser cristiana, la agarraron y la mujer se desesperaba. En una plaza pública, toda la gente ahí, los policías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En la India, el año pasado hubo varios pastores que fueron muertos. En los países musulmanes también están matando pastores y personas que se han convertido del islamismo al cristianismo. En China han muerto muchos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, si morimos y perdemos la vida. Esto está haciendo más referencia, en estos tiempos está pasando, pero más a lo que pasó en los primeros tiempos de la iglesia, hermano, que los cristianos morían. Pero toda la noche estábamos mirando documentales con mi esposa, hermanos, de los historiadores romanos, de las épocas, del primer siglo antes de Cristo hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Todos los historiadores romanos, y nos dejaron las crónicas de los césares, de los asesinos, de las personas más asesinas, hermanos, y perversas, que no tiene idea de quiénes son. Si podemos ver, hermanos, las grandes matanzas de cristianos, y sin embargo los cristianos nunca se apartaron de su verdadera fidelidad a Cristo. Hasta en el momento de la muerte estaban siendo fieles. ¿Quién? Que les había dado la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? No me diga que sí porque yo sé que no. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No va a pasar, pero si pasara en este momento el tiempo de la persecución, de tantos millones de cristianos que hay en el mundo, ¿cuántos no negarían a Cristo? Al primer cachetazo ya lo negaron, no como Pedro 3, 17.000 veces. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nosotros cuando estábamos en el mundo, yo cuando era delincuente teníamos una frase en nuestra jerga, ¿no? Siempre cada tanto caíamos presos, porque tampoco no éramos qué perfectos delincuentes. Nos tocaba caer presos, ¿no? Y la policía nos pegaba. Y a veces nuestros cómplices, nosotros teníamos ya por conducta, por ética, aunque nos hagan lo que nos hagan, no podíamos hablar. Porque caer preso, mandando preso, divulgando a un cómplice, es lo peor que le puede pasar a la cárcel, ¿es? Mejor que no entre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero había otro que nosotros le decíamos,
que a veces la policía le pegaba un cachetazo para que hable, le pegaba 860 para que se calle la boca. Le amagaban y ya no paraba. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay muchos cristianos que le pasa así, ¿no? El diablo les amaga, ¿no? ¡Ey, ey! No. Y hablan como el mundo, hablan como el mundo, viven como el mundo, se extravían de la verdadera fidelidad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, acá podemos ver la verdadera fidelidad de Dios. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria a Dios. Si sufrimos, también vamos a reinar con Él. ¿De qué sufrimiento está hablando en este tiempo? ¿De que nos torturen como torturaba la Iglesia Católica en las mazmorras? Que nos llamaban herejes. A los que eran cristianos los llamaban herejes y los ponían en la mazmorra, los ponían con cadenas, los torturaban, los quemaban, los atravesaban. Torturas que usted ni se imagina, pasarle hierros calientes por abajo de las uñas, de los dedos y de los pies. ¿Tienen idea de las torturas que les hacían? Los ponían en el potro ese que los estiraban, los iban desmembrando todo. Porque cuando más sufrían, más se purificaban. ¿Cómo era la monja? Más se purificaban sus pecados. ¿Y sabe que hay muchos que murieron sin negar a Jesús? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para nosotros eso esa parte no nos toca. ¿Cuál es la parte que nosotros hoy, gloria a Dios, tenemos que sufrir? Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿De qué sufrimiento está hablando, hermano? El sufrimiento que te produce el no vivir como vive el mundo. El no vivir en los placeres y los deleites como vive la gente del mundo. Qué tremendo, ¿no? Está empezando el diablo, ¿no? Le ataca a las hermanitas. No, que la sana doctrina, que no. ¿Por qué tiene que usar pollera? Acá está en la Biblia, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué de acá? ¿Por qué de allá? ¿Por qué acá? ¿Por qué allá? Porque somos fieles al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no toman vino? Porque no quiero. Tu religión te lo prohíbe, no, que si me tomo uno me voy a tomar 5. ¿Está entendiendo? Ya volví a lo de antes. ¿Ustedes no pueden tomar cerveza? No quiero tomar cerveza. Si quiero tomar, tomo. El problema es que si tomo no me voy a tomar uno. No. Voy a tomar 10. Para empezar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿O no? ¿O no? Ahora, ¿cuántas cosas ricas, lindos, placeres y deleites del mundo que nosotros no podemos compartir? Ahora, ¿cuesta o no cuesta? ¿Cuesta? ¿O no? De ese sufrimiento está hablando, hermano. Es un sufrimiento que tenemos que llevar, sufrir por causa, gloria a Dios, de hacer la voluntad de Dios, mantenernos fieles al Señor. Eso es verdaderamente el sufrimiento que nos toca a nosotros en este tiempo, hermano, el padecimiento que nos toca a nosotros. Si nosotros sufrimos y padecemos, cuando llegue el momento nos vamos con Cristo, porque nos hemos mantenido firmes, fieles en santidad y en obediencia a su palabra. Nos hemos quedado quietos, hermano, con firmeza al lado de aquel que hemos prometido serle fieles. Porque yo estoy cansado de escuchar, no solamente en todas las iglesias, hermano, en toda mi trayectoria ministerial, de ver, ¡ay, Señor, te voy! Y lloran los tipos, se tiran, pasan al altar y se tiran y lloran los mocos atendidos y le prometen fidelidad a Dios. Le dura 2 días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos ni 2 días. Algunos ya cuando salen de la iglesia ya marcharon. Qué tremendo, ¿no? Ahora, versículo 13. Versículo 12. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si no somos fieles, estamos negando al Señor y Él nos negará, según también dijo en uno de los evangelios, delante de todos los ángeles de Dios. Versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse ¿a quién? A sí mismo. Si nosotros ya no le somos fieles, ¿qué pasa con Dios? Dios sigue siendo fiel. Porque dice que Él hace salir el sol sobre lo justo y sobre lo injusto. Ahora mira, si Dios no fuera fiel, en el momento que nosotros le erramos, ¿qué pasa? Viene fuego y nos consume. ¿Cuántos cristianos habría en todo el mundo hoy? 3, 4, 5, no sé si llegará a 10. Estamos todos consumidos. Qué tremendo, si continuamente estamos dando. Continuamente, hermano, estamos manifestando cierto grado de infidelidad para con Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Qué tremendo, ¿no?
Y después por ahí hay alguno que dice, ¿qué para lo que me da Dios a mí no me da nada? ¿Te acordás? Qué tremendo, ¿no? Ya, esa gente, digo, yo no sé, no entiendo qué es lo que le... Bueno, hay algunos que no le pasa nada por acá adentro, pero hay algunos que por ahí no sé lo que explicar. Pero no entiendo, hermano, por qué ese pensamiento. ¿Por qué tienen esas conductas? Ahora, en Deuteronomio 7, versículos 9 y 10, mire, yo no estaba por predicar. Cuando vino Darío dije, fíjate, hermano, ya no voy hasta los 3 horas, me parece. Fíjate, hermano, porque me siento mal, me agarró un ataque de chiripiorca y quedé ahí medio... Sí, está viendo un virus, no sé, en el agua, no sé lo que hay. Cuando empezamos a orar me estaba muriendo como una mascota. Dije, Señor, quiero que predique Darío. Y el Señor me dijo, mantente bien. Dije, gracias, Señor. ¿Qué te dije, Darío? Y ya llegaste. Prepárate porque me parece que sobre la hora salís a la cancha. Y ponete los botines. Pero, bueno, el director técnico dijo otra cosa. Gloria a Dios. Sí, hermano, me sentía mal. Tomé hasta lo que no tenía que tomar. Le dije, Señor, si es tu voluntad, para el momento de la predicación voy a estar bien. Y si no, bueno, a la cancha no voy. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice: Conoce pues Jehová tu Dios. ¿Es Dios? ¿Y Dios qué? Conoce pues a Jehová tu Dios, que es Dios, y Dios, o sea, lo reitera, Dios, Dios fiel. Qué tremendo, ¿no? Que es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Por 1000 generaciones. Qué tremendo. Ahora, versículo 10. Pero quedas humedecido en su propia persona al que le aborrece, destruyéndolo, a quien le odia, no se demora en darle en su propia persona el pago. O sea, que aquellos que le aborrecen, el Señor no se demora en darles el pago a otro en su propia persona. El año pasado, cuando estábamos trayendo algunos estudios, principio de año por ahí fue, no, marzo, abril por ahí, estábamos preparando algunos estudios, estaba ahí navegando en el internet buscando información y veo ahí en YouTube veo un video y dice: Hugo Chávez maldice a Israel desde el fondo de sus entrañas. Abrí el video con los ataques de la Franja de Gaza, las respuestas de Israel a los ataques terroristas de los palestinos. Entonces Hugo Chávez lo cataloga como terroristas al pueblo de Israel. Dice: Israel maldito. Maldigo a Israel desde lo más profundo de mis vísceras. A los 3 meses le nació un cáncer de próstata. Todos habrán escuchado, están escuchando. Escuché yo en la noticia que viajó de vuelta a Cuba y volvió de vuelta a su país, contento de que parece que... Y yo estuve investigando y justamente las vísceras están ahí. Ahí, en la parte de la próstata, ahí es lo que se denomina las vísceras del hombre. Y de donde él dijo que de lo profundo, sin saber lo que, porque él lo dijo así, como él siempre se ha dicho, desde lo muy dentro mío. Y víscera es algo que uno sabe que está por la muy, no sabemos ni dónde está, pero sabemos que está ahí adentro. Yo no sabía que estaban ahí las vísceras. Digo, desde lo profundo de mis vísceras maldigo a Israel. Ahí en ese lugar, lo que dice la palabra de Dios, le vino el pago en su propia casa. ¿Qué tremendo que es maldecir a Israel? Como ya el supuestamente pastor Simpson dice que estaban los hermanitos de Bolivia el otro día ahí, dice que Simpson maldecía a Israel. Israel maldito. Date cuenta cómo ese pastor conoce la palabra. Misericordia. Maldecir al pueblo de Israel cuando la palabra nos manda, nos insta a orar por la paz de Jerusalén, porque el Señor dijo a Abraham: maldeciré al que te maldiga, pero al que te bendiga lo bendeciré. Miren nosotros lo que es feo, que es mal.
Puede hacer cualquier cosa, pero no maldiga a los bolivianos, maldiga a cualquiera. No debemos maldecir, pero antes que maldecir a Israel, bueno, maldiga a su perro, pero no maldiga a ningún judío, porque va a tener problemas con Dios. Dice que Dios va a dar el pago en su propia persona, pero es fiel para aquellos con los que guardan sus mandamientos. Antes nosotros estábamos en esa condición de maldición, mas después de venir a Cristo, cambia nuestra situación. Y ya la fidelidad de Dios empieza, sobre Dios, a manifestar para con nuestras vidas. Ahora, cuando nosotros nos convertimos realmente, cuando estamos verdaderamente convertidos, ahí, hermano, nosotros podemos empezar a experimentar la fidelidad de Dios en nuestra vida. Yo lo veo, hermanos, continuamente. Continuamente veo la fidelidad de Dios en mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos procurando, ¿no? Gloria a Dios, estamos rumbo a la perfección, todavía falta, pero así, ¿no? En chiquitito, casi nada nos falta, la gloria sea para Dios. Pero bueno, vamos rumbo a la perfección. A todos nos falta mucho, hermano. Estamos camino, estamos en proceso. Pero estamos ya manifestando frutos. Están viéndose las evidencias. Y eso a Dios le agrada. Entonces, la fidelidad de Dios se mantiene para con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria? Ahora, muchos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a seguir a Dios y serle fiel, mantener una fidelidad hasta el último de sus días? El que está dispuesto a serle fiel a Dios, que diga amén. Ahora, ¿qué quiere decir amén? Así sea. ¿Estás seguro usted? ¿Qué más significa amén? Ahí los agarré. Amén, hermano, significa así sea y así es. No es así sea, es así sea. Pero con más énfasis y firmeza, así es. Fíjese, vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 18. Pero como Dios es fiel, ¿quién es fiel? Como Dios es fiel, estamos hablando de este elemento que forma parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué hablamos tanto de Dios? Porque es el ejemplo más grande de fidelidad que tenemos. Para que nosotros podamos entender. Y cuando podamos entender la magnitud de la fidelidad de Dios, nos vamos a dar cuenta que nosotros, cuando estamos en condiciones, hermano, de empezar a reproducir el carácter de Dios con sus frutos, ahí nos vamos a dar cuenta, pero Dios, qué es lo que Dios está demandando de nosotros. 1:18. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí. Escuchen bien, o no. ¿Encontraron, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, o sea, Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted, yo le digo, ¿cuántos? Vamos a empezar una semana de ayuno y oración. ¿Cuántos van a ayunar? ¿Cuántos van a orar? ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que dijeron que sí. Pero ese sí, ¿qué clase de sí es? ¿Es un sí de Darío? ¿Un sí de Jonathan? ¿Qué dice la palabra? Es sí en quién. En él. Mire qué tremendo, ¿no? No, cuidado con abrir la boca, ¿eh? Es sí en él. Teníamos personas que decían, vine un día, yo no puedo vender mi negocio. Por acá cerquita está el negocio, no voy a decir, pero en la carnicería muy conocida. Y muchos lo van a conocer. Me llamó a la radio un día.
quiero conocerte. Vení a la radio. No, yo vivo en tal lugar. Yo estoy en la radio. ¿Cuándo podés venir a mi casa? ¿Cuándo podés venir a la radio? O a la iglesia. No, pero yo vivo en tal lugar. Bueno, yo vivo en tal lugar. Un día me llegó la radio. No le tenés que llevar la radio. Yo quiero vender mi negocio, papá. Quiero creer por mi negocio, quiero que esto, que no. Venía con unas maldiciones, supuestamente, porque venía con las maldiciones generacionales, que 12, Jesús Louis Vuitton Company, Mahanaim y todo lo que tenemos por acá alrededor, maldiciones generacionales, usted que su papá es maldito, usted está bajo maldiciones y todas esas cosas raras que en Cristo se cortaron. Que por esto, por aquello, porque mi esposa, porque esto, porque aquello, porque la maldición vino, entonces mi esposa se fue, entonces mi esposa se fue, no te aguanto más. Y sí, hermano. Debe ser más insoportable que el diablo y se fue por el pobre vaina. Y yo quiero que venga, convertiste. Se va a volver. Si la voluntad de Dios, y si no, queda tranquilo, nomás, ¿qué tal le va a hacer? Bueno, fuimos a dar ahí, un local, una carnicería tenía, con todas las maquinarias, con todo, no podía hacer nada. Quiero vender, no sé cuánto pedía. Y me dijo de entrada, ¿a dónde querés hacer tu iglesia vos? ¿A dónde querés yo te hago? Ya le prometo a Dios, vendo esto y te hago, ¿de verdad de Dios? Y te hablo, ¿dónde te llevo los ladrillos? Un camión de ladrillos, ¿dónde te lo bajo? ¿Qué necesitas? Tranquilo, le digo. Y metí la mano en el bolsillo, pero mirá que... Ahora porque si me pagan no voy a poner nada, porque yo no soy curandero, yo no cobro las oraciones. Cuando vi lo que había en la billetera, dije, bueno, que sea una propina. Cuando dice que una ofrenda. Un 3, 4 esos moraditos, había mucho. Tenía tanto que se le estaba rompiendo la billetera. La linda billetera, más vale que la desagote un poco, ¿no? Y yo tuve gracias a Dios. No, le digo, ya quería. No, pará. No prometa. No prometa porque ¿para qué va a prometer una cosa que después no va a cumplir si no fue conmigo? Ungimos el negocio, oramos. El otro día ando vendiendo, desapareció. Siempre me llamaba cuando estaba mal, orábamos, Dios estaba obrando, Dios estaba medio bichadito, estaba bueno, Dios hizo una obra completa. Desapareció. Un día voy por la avenida y me entero que ya no estaba más. Y veo en ese lugar un hombre que vende algo y digo, compró el carro. Estoy vendiendo helado un día y me llama uno helado, me dice, cuando lo ve, hermano, me dice, ¿dónde le digo? ¿Qué haces vendiendo helado? ¿Y vos qué hacés ahí adentro? Preso, estaba atrás de la reja. No, esta es mi carnicería. Ah, qué bueno, le digo. Y se puso todo colorado. Hermano, si me compré el helado, gloria a Dios, yo no te vengo a cobrar ladrillo, le digo, no sabía dónde meterse, está ese también. Hay gente que promete cosas que no va a cumplir. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el templo ese día? Que entró uno que prometió no sé cuántas sillas. No sé, 24, mira acá, está la tata, 24. Tranquilo, hermano. Ahí nomás, tranquilo. Porque yo sé que le va a durar 5 minutos. Porque no somos fieles. Pero los que somos sensatos, hermano, cuando decimos algo, tenga cuenta que si está medio convertido, se está medio convirtiendo, ya lo está diciendo su sí en quién es. En él. Tenga mucho cuidado. Por eso dice la palabra de Dios, apóstol Pablo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Yo a veces ustedes me preguntan y le digo no, y se enojan. ¿Para qué te le voy a decir que sí si es que no? ¿No? ¿Por qué cuando nosotros nos preguntan algo y no sé, y bueno, vamos a ver? Y después no hacen. O sí o no. Tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Sincero. ¿Cuánto dicen lo que? Porque Dios es fiel y es sincero. Ahora, como Dios es fiel, nuestra palabra en vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí y en Él, ¿qué? Amén. Todas las promesas de Dios son en Jesucristo. ¿Va entendiendo, no? Y el Señor es fiel. Ahora, cuando nosotros le dimos ese sí inicial, cuando vinimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, y le dijimos que sí a Cristo, ese sí tiene que ser, gloria a Dios, un sí definitivo. ¿Van entendiendo? Ahora,
tiene que ser una confirmación en el día a día de fidelidad, de estar firmes, hermano, de mantenerse quietos, no importa cuál sea la situación por la que estemos atravesando, pero emulando, gloria a Dios, aquello que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, manifestando, hermanos, reproduciendo el carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto después usted lo lea en su casa, Daniel capítulo 3. Ahí en Daniel capítulo 3 usted va a ver la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. En el versículo 17 y 18 del capítulo 3 del libro de Daniel dice que después de que habían sido apercibidos de que al sonar de la música de las bocinas tenían que postrarse delante de la estatua, le dijeron a Nabucodonosor: bueno, mirá, Nabucodonosor, estamos viendo que calentaste el horno 7 veces más. Sabemos que el Dios al que servimos puede librarnos, oh rey, de tu mano. Pero también quiero que sepas una cosa. Si no nos libra, ¿qué le dijeron? Igual no hemos de adorar la estatua. ¿Cuánto dicen gloria? ¿Y qué pasó? Fueron echados al horno de fuego. ¿Y qué pasó en el horno de fuego? No pasó nada. Porque se mantuvieron fieles a Dios. ¿Va entendiendo? Esa es la fe. Complemento. Gloria a Dios, componente. Es del fruto del Espíritu Santo del cual nos habla en el final del capítulo 22 de Gálatas capítulo 5. Del versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Esa es la fe, que se traduce como fidelidad, como firmeza. ¿Qué es firmeza? Ay, Señor, gloria a Dios, hoy sentí tu presencia, hoy prediqué lindo, pero mañana no sé, ¿qué me pasa? Porque me siento sola. Los chicos no me miran porque dice que uso pollera, soy fea. Me invitan a la playa, digo que no puedo ir desnuda y no me quieren. Me miran a tomar una cerveza, digo que no tomo cerveza, no fumo, no me drogo, no me porto mal, soy una buena niña para Dios y nadie me quiere. Entonces estoy pensando volverme al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué pavada, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Porque mi marido me dijo que si sigo yendo a la iglesia me va a cerrar la puerta. Mejor más fuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No más vale obedecer a Dios que al hombre? ¿Eso no es ser fieles a Dios o ser fiel al hombre? Porque mi novio me dijo que si no hago esto, no me quiere más y me deja. ¡Ay, qué hago! ¿Seré fiel a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi acción es así. ¿Por qué vamos a ser fieles al hombre y ser infieles a Dios, hermano? ¿Qué pasó con José cuando llegó a Egipto? Vino la mujer de Potifar. ¿Y qué hizo? Lo quiso violar. ¿Lo quiso violar? O José también le gustaba. José no era de madera, ¿eh? Era de carne y hueso, ¿o no? No era un Pinocho, no era de madera. Ahora, si esta mujer lo sedujo y le llegó a sacar su túnica, quiere decir que se sentaron en la cama por lo menos, ¿o no? O sea que a José también le gustó, ¿o no? Pero cuando llegó el momento, ¿qué dijo José? ¿Por qué he de pecar en contra de Potifar? ¿Por qué he de pecar en contra de Jehová? ¿Cuántos dicen que lo revelan? A pesar, hermano, de la tentación, el tipo se mantuvo firme. Qué tremendo, ¿no? Qué testimonio para nosotros en este tiempo. Otros que no son fieles ni siquiera cuando se casan. Hoy no hay ninguno, no le puedo dar a nadie. Se casan y prometen fidelidad. ¿Cuánto le dura? Lo que pasó en mi falda. ¿Cuánto le dura lo que le costó tomarse 3 botellas de cerveza y ver una minifalda corta? Bueno, minifalda ya es corta, pero más corta que las cortas. Eso le dura la fidelidad. Fíjese después ahí en Malaquías capítulo 3, capítulo 2, versículo 14 y 15. Anótelo, después lo leen en su casa. Ahí nos habla como los sacerdotes, hermanos. Ya tocamos en uno de los estudios, a lo mejor en los estudios tocamos también este tema. Que como los sacerdotes, hermanos, los pastores, los que estaban ministrando, los que estaban pastoreando el pueblo de Israel, habían deshonrado a la mujer
de su juventud y le estaban siendo desleales. Y Dios desde los cielos, a través de su profeta, los estaba corrigiendo. Mire si tuviera que estar Malaquías en este tiempo predicando acá. Qué tremendo, ¿no? Yo un día dije en una predicación y muchos se enojaron, no me acuerdo en qué lugar era, fuerte, ¿no? Había varios pastores ese día en ese lugar, hablando de las consecuencias del pecado. Ananías y Zafira se murieron. Y yo dije, así tendría que haber muchos pastores que hoy se mueran, que se mueran instantáneamente por la situación de pecado en la que se encuentran, para ver si a los que quedan les entra un poco de temor a Dios en su corazón y se mantienen en fidelidad, en rectitud y en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En aquellos tiempos, hermanos, los sacerdotes caían muertos en la presencia de Dios. Si pasaran este tiempo, hermanos, ya no habría casi pastores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estaríamos llenos de ovejas sin pastores, porque la mayoría errado en el camino. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ya terminamos. Primera de Samuel nos está hablando justamente de un sacerdote que tenía dos hijos. Este sacerdote se llamaba, gloria a Dios, Elí. Tenía dos hijos, Ofni y Fines, que dicen que estos dos muchachitos ungidos dormían con todas las mujeres que venían a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, todas las mujeres que venían a adorar a Dios, estos tipos eran pastores, sacerdotes, y les decía, súbete a mi moto y se me da una vuelta en camello. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dormían, lo dice la Biblia, que es en 1 Samuel capítulo 2, dormían con todas las mujeres que venían a la puerta del tabernáculo de reunión. El padre sabía eso. ¿Y qué hizo? No hizo nada. ¿Qué pasó con Elí? Murió trágicamente. ¿Qué pasó con los dos hijos de Elí? Murieron a mano de los filisteos. Y encima perdieron el arca del pacto, que era símbolo, sinónimo de la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel. Fue capturado el arca por los filisteos hasta que después la recuperó David. Mire qué tremendo, ¿no? Pero dice del versículo 35, Primera de Samuel 2:35, el único versículo que quiero rescatar. Y hay una palabra que quiero rescatar para que usted pueda entender qué es lo que Dios nos está demandando. Primera de Samuel 2:35. Gloria. Primera de Samuel 2:35. ¿Encontraron? Ahí en el Nuevo Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, dice la palabra de Dios. En cambio, yo me suscitaré, o sea, yo me manifestaré, quiere decir. O sea, estaba haciendo algunas aclaraciones, algunas reflexiones, algunos cuestionamientos del Señor, pero dice en el versículo 35, en cambio yo me suscitaré, gloria a Dios, a un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón. Escuche bien, sacerdote fiel, podemos decir cristiano fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Qué tremendo, ¿no? En cambio, yo me suscitaré a un sacerdote fiel. ¿A quién Dios se va a manifestar, hermanos? A los fieles. A los que verdaderamente son fieles. Como me estaba diciendo, hermana, a mí me dicen que soy medio drástico, pero no, yo tengo mi postura firme. Esta hermana que está mala conmigo, y al rato, un rato está mala la verdad, y al rato que va a venir a la iglesia. ¿Yo qué te dije cuando venga aquí va a hacer? No la iba a recibir. ¿Saben por qué? Ya conoce la verdad. Acá Dios la sanó de la llaga esa, que yo le dije en su parte íntima, una llaga cancerosa. Tenía cáncer ahí abajo, Dios la sanó. Era sorda, oramos por ella, recuperó el oído, estaba endemoniada, Dios la libertó. ¿Qué más quiere? Ahora, ella va a venir, va a ser no perder el tiempo. ¿Vos viste cómo viven? Y hablan de Cristo. ¿De qué Cristo? El Cristo de la Biblia no. Ese no es el Cristo que viven ellos, no es el Cristo de la Biblia, que putean a todo el mundo, que se pelean con todos los vecinos, que hacen, los hijos andan robando.
Ese no es el Cristo de la Biblia, ¿o no? Ahora, va a venir acá para no cambiar como nunca cambió, exigiendo un milagro. ¿Dios se lo va a dar? ¿A quién se suscitará? ¿A quién se manifestará el Señor? A los fieles. ¿Se da cuenta por qué hay mucha gente que viene, hermano, y no recibe nada? Porque en su corazón no han dispuesto el serle fiel a Dios. Hay mucha gente que conmigo se enoja porque quieren el milagro. Y yo no voy por eso. Esos son para gente fiel. Pero hermano, Dios se suscita, se manifiesta a los fieles, a las personas que vienen con un corazón sincero, aquellos que tienen amor a Dios, aquellos que le creen a Dios. Si no, hermano, vamos a hacer como los curanderos, las monjitas esas que están ahí en el centro, ¿no? Lo ponemos con Darío ahí a Divanchi, cobramos por las personas y cobramos 200, 300, 500, 5.000 pesos por día. Qué tremendo, ¿no? Hasta ponemos para un secretario que agarra la vereda. ¿No sería más fácil, hermano? Pero ¿qué pasaría? Yo estaría poniendo luego en esta ocasión. Y Dios, ya no sé si se seguiría manifestando. Porque si seguiría manifestando sería el enemigo a través de los espíritus engañadores. Pero el verdadero Dios se manifiesta y se suscita sobre aquellos que son verdaderamente fieles, no a otros. Por eso usted siempre va a encontrarse con hermanos y con hermanas que van a decir una cosa, que van a decir otra, y nunca, hermanos, le alcanza la gracia de Dios en su vida. Siempre le falta 5 para el peso, ¿o no? ¿Pero por qué es eso? Porque no son fieles. Sin embargo, para los fieles hay promesas de parte de Dios. Nos ponemos un segundito nada más de pies, por Dios, y oramos a Dios en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta noche te pedimos, Padre, que vengas a tomar control, Señor, de todo aquello, Señor, en nuestra vida que nos esté impidiendo manifestar, Señor amado, las bondades de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Mi Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tengas misericordia de este pueblo, de cada hermano, de cada hermana. Yo te pido los bendiga, los guardes, en el nombre de Jesús de Nazaret, y le hables, Señor, a través de tu Espíritu Santo, más aún en sueños, Señor. Redargúyalos, establezcalos y afírmalos en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, estamos viviendo tiempos difíciles.